Así que buenas tardes a todos y todas. Para no quitarle más tiempo a nuestros expositores, vamos a dar inicio a este webinar organizado por el Servicio de Psicología Integral de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en Concepción. Y el tema a tratar en esta jornada es ¿qué es el maltrato? Una mirada psicojurídica para prevenir y denunciar. Nos acompañan, ustedes ya los ven en sus pantallas, nuestros expositores. Quiero presentarles a la psicóloga Marcela Chávez. Ella es diplomado de especialización en peritaje psicosocial forense, mención, evaluación pericial en materias de derecho penal y familia. También tiene un diplomado en psicodiagnóstico en niños y adolescentes, desde la evaluación hacia la formulación de intervenciones de la Universidad del Desarrollo, y es una de las profesionales que trabaja en la unidad psicojurídica de nuestro SPI en Concepción. Nos acompaña también Danilo Carvajal, él es abogado, diplomado en Derecho de Familia de la Universidad Andrés Bello, postítulo en Procedimientos Especiales de la Universidad de Concepción y asesor de la Unidad Psicojurídica SPI UDD Concepción. Muy bienvenidos. Contarles algunos términos básicos de la actividad. La exposición de nuestros expositores, valga la redundancia, va a durar unos 45 minutos. Los invitamos a dejar sus preguntas sobre la materia, tanto a Marcela como a Danilo, en el botón de preguntas y respuestas que van a encontrar en su barra de Zoom, que está en la parte inferior de su pantalla. Los llamamos a dejar sus preguntas durante la actividad para así poder ir moderando el tiempo de exposición y que puedan resolver sus preguntas, que es la interesante de este webinar, que está abierto a toda la comunidad que tenga interés en esta temática. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para darle paso a Danilo Carvajal, quien va a iniciar la exposición, quien luego le va a dar el paso a Marcela. Así que cualquier cosa, estoy aquí detrás de pantalla, sean todos nuevamente bienvenidos. Esta actividad está siendo grabada y va a ser subida a nuestro sitio web durante los próximos días. Así que cualquier cosa les voy a dejar ahora entonces en nuestro sitio web para toda la información que ya les di, sepan dónde encontrarla. Danilo, entonces, adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada deseo consultarles si están viendo la exposición que les estoy compartiendo. Sí, Danilo, se ve ok. Ya, perfecto. Ya. El día de hoy se nos pidió que les habláramos acerca del maltrato. ¿Qué es el maltrato? Y desde un punto de vista de una perspectiva psicojurídica para prevenir y denunciar. ¿Ya? Como se les señaló anteriormente, yo soy el abogado de la unidad psicojurídica, ¿ya? Y, valga la redundancia, yo me dedico a ver todos estos asuntos de familia, ¿ya? Entiéndase, demandas de cuidado personal, pensión de alimento, relación directa y regular, visitas, entre otros, como por ejemplo las medidas de protección, los procedimientos de violencia intrafamiliar, y netamente me dedico a asesorar sobre estos puntos. Lo primero que tenemos que tener presente es qué es el maltrato, valga la redundancia, porque en efectos prácticos, si una persona va caminando por la calle y violenta a algún tercero que no conoce, ¿eso es considerado maltrato? Obviamente, las personas pueden decir desde un punto de vista, sí, obvio, lo está maltratando, lo está golpeando, ¿ya? Pero ¿es el maltrato desde el punto de vista de violencia intrafamiliar? ¿Ya? Es ese maltrato que si yo salgo a la calle y yo defendiéndome ante un eventual robo, ¿ya? ¿Es susceptible del ilícito contemplado en la ley de violencia intrafamiliar? ¿Ya? La respuesta evidentemente es no, ¿ya? Pero lo importante es determinar qué maltrato entonces es susceptible, ¿ya? De poder llamar a carabineros, de poder llamar a la policía de investigaciones, de poder iniciar un procedimiento ante los tribunales de familia para primero solicitar ante el tribunal alguna medida de protección, ¿ya? Que el violentador se aleje del hogar común o de cualquier otra ubicación que pueda compartir con la víctima, ¿ya?
solicitar derechamente o una multa, o cuándo y en qué circunstancias podemos solicitar una pena aflictiva, es decir, que la persona se vaya a la cárcel. Entonces, para poder distinguir desde este punto de vista cuando estamos ante un maltrato, vamos a analizar brevemente lo siguiente. Cuando estamos ante el derecho penal y, por otro lado, cuando estamos ante el derecho de familia propiamente tal. En el derecho penal tenemos distintos ilícitos. Tenemos las lesiones graves gravísimas, las lesiones graves, las lesiones leves, las lesiones causadas en riñas o peleas, ¿ya? Y por otro lado, en el derecho de familia tenemos la sanción de la violencia intrafamiliar y el delito de maltrato habitual. Para poder distinguir entre uno y otro, tenemos que estar al daño y al hecho del maltrato. Y tenemos que estudiarlo desde el punto de vista de su magnitud, de la reiteración, del vínculo que hay entre los sujetos y la intención, ¿ya? Hay muchas cosas que analizar, ¿ya? Por ejemplo, volviendo a la situación de que si yo voy al supermercado y yo defendiéndome, ¿ya? Produzco algún tipo de daño en la persona que me iba a violentar, por ejemplo, lo puedo empujar por una escalera, y eso es una sanción distinta a que solamente me haya defendido por un golpe que no haya dejado mayor lesión y me haya ido corriendo. También el resultado será distinto si yo tengo algún tipo de vínculo con este sujeto, ¿ya? Si, por ejemplo, el mismo ejemplo, estoy en el supermercado y una persona que no conozco y no tengo ningún vínculo me intenta asaltar y entramos a una riña, ¿ya? Entonces, estamos ante un tipo de delito, ¿ya? Ante una situación distinta a, por ejemplo, lo que es violencia intrafamiliar. Si, por ejemplo, ese sujeto, yo llego a tener un vínculo que, por ejemplo, podría ser mi padre, podría ser mi hermano, podría ser mi hijo, podría ser mi pareja, ¿ya? Entonces, hay que analizar todo esto desde primero ese punto de vista, en lo que es la relación que hay con el sujeto. Después, como les mencioné anteriormente, la magnitud del daño. Por ejemplo, si llego, lo empujo y salgo corriendo, o al revés, eh, la persona al asaltarme me golpea y me provoca algún daño que, como veremos más adelante, me puede dejar inmovilizado, no me permite trabajar, ¿ya? O que derechamente me rompe, por ejemplo, la nariz, ¿ya? O, por ejemplo, pudiese sacar un cuchillo, ¿ya? Y con eso me puede cortar algún miembro, alguna extremidad, o para no ser tan extremos, a lo mejor un dedo, ¿ya? Cada uno de esos tipos pueden, desde un punto de vista todos pueden estar unidos a una misma situación, ¿ya? Por ejemplo, si una persona está viviendo en pareja en una casa, ¿ya? Y están todos en una determinada situación que se provoca una violencia de tal magnitud, ¿ya? Que la persona saque un cuchillo, ¿ya? Y que durante la riña, ¿ya? La persona haga un movimiento y le corte el dedo, ¿ya? Ante esta situación, estamos ante un vínculo, ¿ya? Que es, por ejemplo, pueden ser pareja, puede ser padre y madre, etcétera. Y ante las circunstancias, daría a pensar que estamos dentro de un delito de lo que es, por ejemplo, el maltrato habitual, pero el daño fue de tal magnitud, ¿ya? Que la fiscalía lo va a decidir perseguir por lesiones graves, por ejemplo. Lesiones graves gravísimas, con el ejemplo que le acabo de dar, ¿ya? Dicho esta introducción, ya que les solté demasiada materia, por así decirlo, demasiadas distinciones que en nuestra carrera se estudian en un semestre, ¿ya? Entonces, voy a ir avanzando lentamente, punto por punto, y vamos a dejar las preguntas para el final, en honor al tiempo. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ir por delito y les voy a comentar brevemente en qué consiste cada uno. Primero, dentro del ámbito del derecho penal, tenemos las lesiones graves y gravísimas.
Si del resultado de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme, ¿ya? Estaremos frente a las lesiones graves, gravísimas, ¿ya? Estaremos frente a las lesiones graves, ¿ya? Cuando hay una pérdida o inutilidad de un miembro no principal o deformidad, o si las lesiones produjeron al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días, ¿ya? Aquí vamos a ir por partes. Como les dije anteriormente, si estamos ante una situación en la que la persona, por ejemplo, se corta un dedo, se le produce una lesión que lo deja inútil para el trabajo. Por ejemplo, aquí vamos a distinguir, para empezar, a qué se dedica, ¿ya? Pero no quiero adentrarme sobre este punto porque la finalidad de este webinar es el maltrato, pero en el contexto de familia. Pero, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque si en el contexto de familia, como veremos más adelante, se produce este tipo de lesión, el delito se va a transformar, en vez de delito de maltrato habitual, el fiscal lo va a perseguir por este otro delito que es más grave, ¿ya? Continuando, existen también las lesiones leves, entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399, que ergo son los anteriormente mencionados, que los que mencioné anteriormente, atendidas a la calidad de la persona y circunstancias del hecho, ¿ya? Por otro lado, tenemos las lesiones causadas en riñas o peleas. No quiero detenerme mucho en este punto de vista, en esta circunstancia, pero nada más decir que si de una riña o pelea en el que participan 4 o 5 personas y no se logra determinar quién fue el causante del daño, ¿ya? Todos van a ser investigados, ¿ya? Dicho eso, vamos a lo que nos convoca, que es el derecho de familia. Por un lado tenemos la violencia intrafamiliar y por otro lado tenemos el delito de maltrato habitual, ¿ya? Aquí hay todo un debate. Por ejemplo, vamos a un caso concreto. Estamos ante una situación en el que una pareja que vive junto y tiene un hijo en común empiezan a tener discusiones. Estas discusiones cada vez se vuelven más acaloradas, ¿ya? Y que terminan en golpes, ¿ya? En este ejemplo, aunque sea cruda la situación, tenemos que analizar si ese golpe es lo suficientemente grave para que una persona sea sancionada por violencia intrafamiliar, ¿ya? O si es lo suficientemente grave como para que estemos frente a un delito, ¿ya? Como vamos a ver a continuación, hay que analizar la gravedad y el vínculo que existe entre cada uno de los integrantes, no del núcleo familiar, sino que de los que interactúan, ¿ya? En esta situación. Primero, el artículo 5 nos señala que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecta la vida o integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, sea por pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en colateral hasta el tercer grado del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente, ¿ya? En el fondo, lo que la norma aquí nos quiere decir es que hay violencia intrafamiliar cuando en un núcleo familiar se produce un hecho violento, ya sea de manera física o psíquica. La doctrina ha extendido a esto incluso a la violencia económica. Por ejemplo, el no pago de la pensión de alimento o el subordinar una determinada actuación a un beneficio pecuniario, ¿ya? También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, ¿ya? Esto es importante porque anteriormente les hablé de un núcleo familiar y por ende se da a entender que todos viven juntos, pero también existe un acto de violencia intrafamiliar cuando no exista esta convivencia, ¿ya? Pero sí exista violencia entre, por ejemplo, los padres de un hijo común. Yo no tengo que vivir con mi expareja para poder demandarlo y solicitar y denunciarlo por violencia intrafamiliar. Continuando, cuando recaiga sobre una persona menor de edad,
adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Sin ser redundante con lo que acabo de leer, es cuando existe violencia a un niño, niña o adolescente, ¿ya? Y que esté bajo el cuidado de una persona, es violencia intrafamiliar, ¿ya? Si hay una persona, un adulto mayor o discapacitado que está al cuidado de otra persona, ¿ya? Independientemente del vínculo, pero simplemente se entiende que pudiese ser susceptible, ¿ya? De ser denunciado por violencia intrafamiliar si está bajo su cuidado, ¿ya? Continuando, no quiero ser reiterativo, pero el concepto de violencia intrafamiliar es amplio, ¿ya? Sin perjuicio de que sea amplio, ¿ya? Y volviendo al título de esta presentación, ¿ya? No es maltrato, ¿ya? Cualquier violencia que se produzca entre dos sujetos. Tiene que ser dentro de la noción anteriormente señalada de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? Nuevamente nos reiteramos a la violencia física, ¿ya? Es la constituida por actos que atentan, agreden al cuerpo o a la integridad física de la persona, y la violencia psicológica, es decir, aquellas actitudes que buscan dejar un temor, intimidar, controlar la conducta, el sentimiento, los pensamientos de la persona para obtener finalmente un beneficio personal, ¿ya? Pero entiéndase no de un beneficio personal económico, sino netamente tenerlo bajo su control, un dejar que el violentador a través de sus actos mantenga un control, ¿ya? Y lo anterior se logra a través de descalificaciones, insultos, un control conductual, para dónde vas, hacia dónde te diriges, y que eso produzca un terror en la persona y que no pueda ser libre y decirle, por ejemplo, no quiero decirte para dónde voy, ¿ya? Como les mencioné anteriormente, existe también la violencia económica. Por ejemplo, la persona que no pague pensión de alimentos pudiese ser también susceptible de ser denunciado por violencia intrafamiliar. Sin ir a mayores, desviarme de lo que es la finalidad de este webinar, deseo darle la palabra a mi colega Marcela. ¿Está presente, Marcela? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ya. Voy a dejar de compartir pantalla para que compartas tú. Ok. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí, se Ya. ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Bien, gracias Danilo, ¿cierto? Y buenas noches, buenas tardes ya a todos. Como bien comentaba Danilo, en la temática de maltrato en contexto familiar, aborda variados aspectos, ¿cierto? Pero en este caso nos vamos a centrar también como en relación como a los niños, niñas y adolescentes. Bien, partiendo también por qué se entiende por una vulneración de derecho en este caso. Como bien comentan ahí, se dice que es un concepto de vulneración que corresponde a cualquier transgresión de los derechos, ¿cierto?, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto puede ser constitutivo de delito o bien no, ¿ya? Por lo cual también ahí se deja claro que todo tipo de vulneración de derechos se considera grave, dado que el Estado también tiene que realizar acciones destinadas para prevenir esta situación, ¿cierto? Y entregar además mecanismos que logren restituir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a seguir. Ay, no puedo seguir la siguiente. Ahí sí, ya. Bien, los niños, niñas y adolescentes representan son sujetos de derecho. ¿Qué es esto? De que gozan de derechos, ¿cierto? Igualmente que todas las personas, pero además tienen como, entre comillas, un adicional,
por así decirlo, que en este caso es que lo que es la familia, la sociedad y el Estado están, están designados, entre comillas, con deberes específicos, que esto van en, eh, en velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Dentro de todo la gama de sus derechos, ¿ya? Lo mismo que el Estado de Chile en este caso está obligado a cumplir con promover, reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También se habla del interés superior del niño. Este término es como bien utilizado en aspectos jurídicos, ¿ya? Que no solamente van como ligados al aspecto de maltrato o vulneración de derechos, sino que también visualiza todas estas demás causas que, como bien decía Danilo, van en relación a cuidado personal, alimento, relación directa y regular, adopción, medidas de protección, etcétera. Que esto es que toda decisión que se tome en relación a los niños, niñas y adolescentes deben estar orientados al bienestar de estos, por supuesto orientados, ¿cierto?, como a los derechos que estos mantienen, ¿ya? Entonces, más que nada, en este ámbito se hace este llamado a que los niños en sí son sujetos de derecho y se debe velar también por el interés superior de estos niños. Bien, en temáticas netamente de maltrato, hay variadas definiciones, ¿cierto? Pero en este caso hace mención a son lesiones físicas o psicológicas no accidentales en niños ocasionadas por los responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales, sexuales, de comisión por omisión, y que amenazan el desarrollo físico, psicológico, emocional, considerado en este caso normal. ¿Ya? En este aspecto se busca, ¿cierto?, que si bien hace esta gama bastante amplia del aspecto de lo que es maltrato, igualmente hay que tener en cuenta, ¿cierto?, múltiples niveles de análisis, dado que, como dice abajo, la idea clave es que nadie puede dar lo que no recibió, ¿ya? Porque para prevenirlo igualmente hay que estar conscientes de que, en este caso, por ejemplo, si nos guiamos netamente a la familia nuclear, papá, mamá o bien un cuidador, este cuidador viene con su propia historia, que puede haber sido también víctima del maltrato, por ende puede que no cuente con las herramientas necesarias o el conocimiento, estrategias para poder prevenir, ¿cierto? Y ejercer una buena parentalidad. Por ende, es necesario, ¿cierto?, tener en cuenta el nivel de desarrollo, la situación, el aspecto demográfico, histórico, cultural y evolutivo. Sobre todo teniendo en cuenta ahora, por ejemplo, el aspecto de un poco las variadas culturas que han llegado acá a Chile, ¿cierto? En donde en muchos ámbitos, por ejemplo, no se considera en ocasiones el maltrato como un aspecto nocivo o negativo para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sino que de hecho lo ven como un aspecto, y aquí en Chile obviamente igual pasa lamentablemente, que lo ven aún como un sistema normativo, ya sin considerar, ¿cierto?, las consecuencias que esto abarca. Hablando de eso, el maltrato, ¿cierto?, daña en sí la seguridad emocional del niño, considerando, ¿cierto?, que este daño afecta netamente y desarrolla mucho más el tema del factor miedo, ¿ya? Y en este miedo, ¿cierto?, desactiva su sistema de exploración, de desarrollo inclusive. De hecho, hay estudios en que se hace mención a que un niño expuesto a situaciones de maltrato va a tener un menor desarrollo cognitivo, cerebral, inclusive de su talla, ¿cierto? Y de también cómo éste responde a su medio. Por ende, se activa también el sistema de apego, en donde existe igualmente cierta desestructura o cierta desorganización en este sentido, dado que hay que imaginar que se supone que está esta figura que me va a entregar apoyo, que me va a entregar protección, que me va a entregar contención, y resulta todo lo contrario, o sea, es una figura que me daña. Entonces, yo busco calma en esta figura, pero a la vez esta figura me daña, entonces
se genera esto en el niño de esta respuesta un poco de desorganización, ¿ya? Por ende, también se presentan posteriormente conflictos a poder responder hacia su medio, poder interaccionar con otros, ¿cierto? Y poder tener un desarrollo óptimo. Bien, en sí, y relacionado a lo que ya hemos conversado, ¿quién garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Según también la Convención de los Derechos del Niño, en los principales agentes, como bien comenté, está el Estado, la sociedad, la familia, y que también se hace un llamado a que toda persona eh, puede ser un garante de derechos, ¿ya? Que en sí, eh, más adelante vamos a conversar respecto de esto, que son variados agentes, ¿ya? Bien, ¿qué se debe denunciar? En este caso, toda forma de prejuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, maltratos, explotación, incluyendo además el abuso sexual respecto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado de sus progenitores, cuidadores o bien de una institución. ¿Ya? Estos aspectos, y como bien comentábamos, en algunos, según la legislación chilena, bien puede ser tal vez que no sean aspectos a considerar como delitos, pero sí que hacen merma de los derechos de los niños, por ende de su desarrollo. Por eso es muy importante tener en conciencia esto de ser garante, de proteger, ¿cierto?, la infancia, que es lo principal. Bien, si eres adulto, ¿cierto?, debes saber lo siguiente. Cualquier forma de violencia, ¿cierto? Que lo que mencionabas puede ser un delito y debe ser denunciado. De hecho, hay obligaciones, ciertas personas tienen la obligación de denunciar, que son los funcionarios públicos, las personas que trabajan en el ámbito de salud y la educación, tanto pública como privada, eh, que al recibir, por ejemplo, un relato o una develación o ser testigos, además de estas situaciones, se cuenta además con un tiempo breve para realizar la denuncia, que son 24 horas, si no me equivoco, Danilo, en donde se debe realizar. Y en caso de no hacerlo, de hecho, esto también puede ser constitutivo de delito, en donde existen sanciones, penas, ¿cierto?, asociadas a una multa, igualmente a sanciones laborales, por ejemplo. Y también esta denuncia no es necesario concurrir, por ejemplo, con el niño, niña y adolescente cuando sucede, y tampoco se requiere una autorización por parte del tutor. Claramente, la idea es informarlo, por supuesto, de esta situación, eh, para que se tengan conocimiento, dado que sigue ahí el proceso legal, ¿cierto?, en relación a estas denuncias que se realizan. Bien, y en relación a los niños, ¿cierto? Que igualmente hay que considerar lo que pasa cuando ellos se dan cuenta de esta situación de maltrato y quieren señalarlo, quieren decirlo, ¿cierto? Pueden ellos concurrir sin la necesidad de asistir con un adulto, ¿cierto? Ante Carabineros, PDI, el Ministerio Público. Estos funcionarios, ¿cierto? Deben, ¿cierto?, escuchar a estos niños y recibir esta denuncia. No pueden decir, como dice acá, que no los pueden atender o que tienen que venir con un adulto, etc. ¿Ya? Y esto se configura bastante con esta temática de la ley, donde no pueden hacer caso omiso a una situación de maltrato, de vulneración de derechos mayormente señalado. Bien, ¿qué hacer si un niño, en este caso niña o adolescente, ¿cierto?, nos relata una situación de vulneración? Para varios resulta un poco chocante y también un poco de temor, ¿cierto?, al recibir como estas situaciones que igualmente son bastante graves, por así señalarlo. Entonces es importante que al momento que se nos comente esta situación, se nos revele, hay que mantener como un lugar privado en donde el niño se sienta cómodo, se sienta en confianza, donde nos pueda relatar de forma libre lo que está pasando o lo que está sintiendo. Igualmente evitar, sobre todo, preguntas donde uno busque mayor detalle, donde se pueda sentir el niño un poco más atacado, ¿cierto? También evitar el tema de juzgar o cuestionarlo, ya, dado que en sí, en estricto rigor, también afecta como
a la estabilidad emocional, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes. También la idea es como de parte hacia los niños tranquilizarlos, señalarles que los pasos a realizar para que esto también, esta incertidumbre y esta angustia o esta ansiedad también pueda bajar y la puedan controlar de mejor forma. En relación igualmente a lo señalado, ¿cierto? Está esta obligación de realizar la denuncia y acá están las personas que en sí o sí tienen que hacerlo, que son miembros de carabineros, PDI, gendarmería, fiscales, empleados públicos, jefes de establecimientos hospitalarios, las clínicas particulares, directores, inspectores, profesores, ¿cierto? Y en sí son los que cumplen con este tema, con la ley. ¿Ya? Igualmente recalcar que cualquier persona puede realizar, ¿cierto?, una denuncia. ¿Y dónde hacerla? ¿Cierto? En el Ministerio Público, de hecho, en la página de Fiscalía existe un formulario de denuncia que es bastante sencillo, donde se agrega, ¿cierto?, los antecedentes del denunciante, los antecedentes de la víctima y un espacio donde se da cuenta de, en este caso, lo sucedido. ¿Ya? Y eso, de hecho, se puede enviar inclusive directamente a la fiscalía que corresponde por medio de correo electrónico. También está el aspecto con carabineros, se puede asistir directamente, la policía de investigaciones, ¿cierto? Y los tribunales de competencia, que en este caso el tribunal de familia. Y ahí es donde Danilo, ¿cierto?, se maneja en esa temática. ¿Puedes dejar de compartir, Danilo, para que puedas seguir tú? Ya, perfecto. Ok. Ahí está. Ahora voy a compartir yo. ¿Ven la pantalla completa, cierto? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcela, por darme la palabra de nuevo. Es necesario hacer hincapié en lo siguiente, ¿ya? Que en los procedimientos, ya sea de violencia intrafamiliar o las medidas proteccionales, ¿ya? Existe una distinción, ¿ya? Que las medidas de protección buscan velar por la seguridad del niño, niña y adolescente, y la de violencia intrafamiliar, ¿ya? Busca netamente una sanción, ya sea por el ilícito de violencia intrafamiliar o por el delito de maltrato habitual. ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de denunciar es necesario destacar que nadie está obligado a ser un héroe, ¿ya? Por eso la ley obliga a ciertas personas, a ciertas instituciones, para que ellos estén obligados a hacerlo, ¿ya? Entonces, la recomendación es, ustedes, si lo están presenciando, inmediatamente teléfono y llamar a carabineros, ¿ya? Si ustedes escuchan algo que en su momento ustedes determinan que no es algo como para llamar a carabineros, pero se dan cuenta que de pequeños detalles van haciendo estos indicios que ya llegan a sospechar, pueden hacer la denuncia en cualquiera de las instituciones anteriormente señaladas, ¿ya? Lo cierto es que yo recomiendo siempre que sea ante los tribunales de familia, ¿ya? Para que, por lo siguiente, porque si se hace ante carabineros, ellos van a tomar la denuncia, porque es su obligación, pero no van a poder hacer nada porque esto lo van a remitir o a fiscalía o a los tribunales de familia, ¿ya? Lo mismo con la policía de investigaciones. Entonces, si se hace directamente a los juzgados de familia, ¿ya? Inmediatamente, dentro del día o dentro del día siguiente, el juez ya va a analizar el asunto, ¿ya? Y va a determinar si esto es, ya sea un acto de violencia intrafamiliar o una medida de protección, ¿ya? E inmediatamente se encuentra que estamos dentro de un delito de maltrato habitual, deriva los antecedentes ante el Ministerio Público. Por eso yo invito a hacer este primer reflejo que es ante los tribunales de familia, ¿ya? Dicho eso, vamos a continuar. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué puede hacer entonces los juzgados, los tribunales, el juez? ¿Ya? Ante esta situación, primero,
Va a prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquel en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo, así como en cualquier otro lugar en que la víctima permanezca, concurra o visita habitualmente. ¿Ya? Aquí hay muchos lugares, pero lo cierto es que lo principal es que la víctima no se va a poder acercar ni al lugar de trabajo, ni al que era antiguamente el hogar común. ¿Ya? En cuanto al resto de los lugares, ¿ya? Esto más que nada es un concepto para un consejo para el agresor, es que si hay un lugar público en la que no se podía prever que la persona podría estar ahí, la persona tiene que irse inmediatamente. ¿Por qué? Porque ante el incumplimiento de esta medida cautelar del tribunal, ¿ya? Se tiene que dejar constancia en Carabineros de lo ocurrido. Y después esa constancia se acompaña al tribunal como incumplimiento. ¿Ya? Aquí me puse a hablar un poco chino, pero voy a traducir. ¿Ya? Si en el caso concreto se incumple esta medida cautelar, está en la página web Comisaría Virtual, ¿ya? En el que hay una ventana que es dejar constancia. Y ahí se deja constancia, ya con la clave única, uno ingresa, se deja la constancia, se escribe lo ocurrido, ¿ya? E inmediatamente puede descargar un comprobante, un PDF, ¿ya? Y después eso, a través del trámite fácil del Poder Judicial, ¿ya? Se puede adjuntar este comprobante, ¿ya? Y acompañarlo en el respectivo procedimiento para que el tribunal lo tenga presente y establezca las sanciones pertinentes, ¿ya? Obviamente lo online, ¿ya? No es la única vía. También se puede imprimir este comprobante de Carabineros, ¿ya? E ir a dejarlo ante los tribunales de familia, en la mesa de atención a público, ¿ya? Vamos a continuar. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común. Por ejemplo, yo he sido violentado, ¿ya? Y yo me quiero ir. No quiero volver a la casa. Soy yo la víctima quien decido ir, ¿ya? Pero tengo todas mis cosas en la casa. Yo hago presente esto en el tribunal y el tribunal va a ordenar, ¿ya? Que un determinado día y hora vaya Carabineros, obviamente acompañándome, para poder retirar todos mis efectos personales, ¿ya? Bueno, número 3, fijar alimentos provisorios. Tristemente esto no lo he visto en la práctica, porque los jueces, cuando yo lo he solicitado, dicen que se tiene que remitir al procedimiento correspondiente, que es demandar el procedimiento ordinario. Me puse a hablar chino de nuevo, pero en el fondo se tiene que tramitar en un procedimiento distinto, no en una medida proteccional o de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cuando aparezca este conflicto y se vaya uno de los progenitores, inmediatamente el tribunal puede decretar provisoriamente quién tendría el cuidado personal. Si la otra persona no está de acuerdo porque considera que esto es injusto, tiene que iniciar el procedimiento respectivo. Ya es decir, demandar cuidado personal. ¿Ya? Aquí nos vamos a otras situaciones más complejas y más específicas. Por ejemplo, decretar la prohibición de celebrar actos y contratos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando les mencioné anteriormente que existe la violencia económica, puede decir perfectamente, si tú, ¿ya? Porque recordemos que si están casados, el marido es quien tiene la administración de la sociedad conyugal. Si tú haces esto, por ejemplo, me denuncias, yo voy a vender esto. Si se hace eso presente al tribunal, el tribunal inmediatamente va a decretar la prohibición de celebrar esa compraventa. ¿Ya? Número 6. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos. Es algo obvio. ¿Ya? Pero los carabineros, ni la policía de investigaciones, ni el juez no son adivinos. ¿Ya? Es por eso que siempre se tiene que preguntar a la víctima si el agresor tiene algún arma de fuego. ¿Ya? Si es así, hay que avisarlo inmediatamente. ¿Ya? También se puede decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante. Yo escuché una discusión de que mis vecinos estaban peleando y quiero denunciar, pero no quiero meterme en problemas.
¿ya? Yo tengo derecho a solicitar que mi identidad como denunciante sea secreto, ¿ya? Y número 8, establecer las medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad. Netamente, yo me remito a lo anterior, pero desde el punto de vista si se trata de un adulto mayor o alguna persona con alguna incapacidad, ¿ya? Es decir, se puede decretar de todas formas que se vayan y dejen el hogar, ¿ya? Establecer esta orden de alejamiento, ¿ya? Nuevamente, prohibición de celebrar acto o contrato si así correspondiere, y en caso de que haya armas de fuego, poder retirarlas, ¿ya? Aquí voy a entrar a un detalle que no sé si es necesario entrar en atención a la finalidad de este webinar y en atención al tiempo de que solo faltan 15 minutos. Entonces, no sé, Marcela, si encuentras que lo mejor es pasar inmediatamente a las preguntas. Yo creo, igual hay preguntas que también están orientadas como a las temáticas. No sé si te parece. Ya ¿Sí? voy a finalizar la presentación entonces para entrar a Ujú. la parte de las preguntas, ¿ya? Porque el Perfecto. resto no es que quieren, no es que no quiera hablarles de esto, pero en el O hace un fondo es cuánto resumen ahí. miden las medidas, la sentencia en qué consiste. Entonces, básicamente ya resumiéndola, eso, en caso de violencia intrafamiliar, una multa que puede decir de media UTM a beneficio del gobierno regional. Y me pueden decir, ¿pero por qué solo una multa? ¿Ya? Porque estamos solo ante un ilícito de violencia intrafamiliar. Porque si el hecho, el maltrato es mayor, estamos ante el delito de maltrato habitual que ahí arriesga pena aflictiva, es decir, cárcel, ¿ya? Y si es aún más grave que eso, estamos a los otros delitos, pero ya entramos al ámbito del derecho penal, que obviamente, al ser delito, inmediatamente la pena a la que está en peligro el agresor es pena aflictiva. Dicho eso, voy a finalizar y vamos a proceder a las preguntas. Perfecto. Mira. Ah, Aquí veo muchos comentarios, aquí tengo una pregunta. Vamos de arriba hacia abajo. ¿Te parece si las leo yo, Marce? ¿O las ya, quieres tú? perfecto. Ya. ¿El castigo físico y trato humillante constituye maltrato? Marcela, yo creo que es para los dos. Primero tú, después yo, ¿parece? Sí, yo creo que va a ir para allá. Claro, claramente es una situación de maltrato. El denostar, ¿cierto? Esto de maltratar, literalmente, a un niño, niña, adolescente, tal vez, constituye, ¿cierto?, una situación negativa para su desarrollo. No sé, ahí, Danilo, si agregas más, tal vez. Voy a agregar desde Ujú. el punto de vista jurídico, Por ¿ya? favor. Eh, como dijo Marcela, obviamente eso causa un perjuicio al niño, niña y adolescente, que es lo que se busca evitar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero complementar con mi respuesta? Son las sanciones, ¿ya? A las que se puede haber expuesto el agresor. Y tristemente, aunque suene feo, ¿ya? Eso va a depender de la gravedad Sí. de lo que estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un castigo físico, vamos a hablar de cosas concretas. Por ejemplo, una cachetada. ¿Ya? Si esa cachetada no fue lo suficientemente grave como para que el niño, niña, adolescente no haya sangrado o que no le deje algún tipo de moretones por más de 30 días y que haya sido esporádico, me parece que estamos solamente ante la sanción de violencia intrafamiliar y que se sanciona con esa multa que les mencioné anteriormente de media UTE, ¿ya? Si esto es continuo, pudiéramos estar frente al delito de maltrato habitual y la pena ya nos arriesga, ¿ya?, a esta situación de solo la multa, sino que ya es una pena aflictiva. Rosy Quintanilla es la que hizo la pregunta. No sé si podemos interactuar directamente con las personas. Me parece que no. ¿Cierto, Marce? Sí. No sé si pueden, tal vez, como levantarla. Se supone que. Es que no, yo te veo solo a Claro, por ti. temas de tiempo, igual, no sé si. ¿No? Tienes Sí, toda la razón ya. Danilo, ¿Sí? hola. En esta versión de Zoom, como para hacerlo más ordenado, porque
hay 50 personas casi conectadas, lo que hacemos es ¿Ya? que lo van dejando en el botón de pregunta y respuesta y ahí hay una notificación que dice que hay 5 preguntas. Perfecto. Entonces Ya, ahí perfecto. lo que puedan ir No, respondiendo va a servir para el resto también y así queda más ordenado. no, Ujú. perfecto, era para netamente preguntarle si quedó claro o si había otra Sí, pregunta. no te preocupes. No, Ahí te pueden responder por el chat. ya, perfecto. Bueno, Rosy, si te quedó claro, me avisas por el chat. ¿Ya? Ah, aquí encontré la otra ventana que me dijeron ya. Mi Claro. disculpa. Ya, otra pregunta. ¿Cómo denuncio si la maltratadora es precisamente la madre de mi paciente infanto? ¿Le debo informar y eso no podría más en riesgo a mi paciente? Marce, primero tú, Claro, después yo. es una situación, ¿cierto?, compleja, porque netamente dentro del proceso de intervención, ¿cierto?, se eh, afecta en este caso tal vez como al vínculo, tal vez directamente con la adulta. Y claro, hay una idea como de posible riesgo, pero igualmente si es que hay alguna situación que has presenciado o bien un relato del niño, directamente que hace señal como alguna situación de maltrato, es efectivo que hay que realizarlo. Y por también esto se puede señalar como a la adulta, eh, señalándole de que es nuestro deber realizarlo, eh, y que más que nada es señalando las situaciones, ¿ya? Señalando lo que se puede, lo que está sucediendo, o en este caso simplemente lo que relató el niño, ¿ya? No sé si Danilo quieres mencionar algo más aparte. Esa pregunta, en el fondo, es el meollo y el conflicto que tienen todos los profesionales en esta área. ¿Ya? Entonces, cada situación particular es un mundo. Mm, Y por ende, hay que estudiar el caso concreto. Y lo que yo te quiero invitar a reflexionar un poquito, María Alejandra, me imagino que es María, es señalar y tener los siguientes criterios presentes, ¿ya? Primero, ¿ya? Si la integridad física y psíquica existe un riesgo inminente, ¿ya? mm, Es decir, si no denuncio ahora, su vida está en riesgo, ¿ya? Ahí yo te digo inmediatamente, denuncie, ¿ya? Segundo, si consideras que su vida no está en riesgo inminente, ¿ya? Y que, por otro lado, se puede trabajar, ¿ya? Porque, como les digo, todo esto es un mundo, entonces si se establece y llegas a la decisión de establecer que es una denuncia, ¿ya? Es decir, hacer una denuncia, pudiese ser atraer aparejadas consecuencias peores, ¿ya? Que en vez de empezar una terapia y esa terapia pudiese ser efectiva y ves interés en participar, no le veo lo malo a no denunciar. Pero como todo es un mundo, ¿ya? Es importante que también consultes a algún abogado en la institución en la que trabajas, ¿ya? ya. Porque hay que respetar este plazo legal de 24 horas, ¿ya? Entonces hay que tener los mecanismos para preparar, ¿ya? Alguna especie de defensa a tu institución en caso de que pase lo peor, porque una persona no ve el futuro, y en el fondo proteger a tu institución de por qué, a pesar de que se enteraron de la situación, no hicieron la denuncia. ¿Se entendió? Bueno, no me tienen cómo contestarme, pero eso era lo que yo quería Claro, aportar. netamente, como bien dice Danilo, es visualizar, ¿cierto?, la situación, ¿ya? Y creo que se va un poco con la pregunta siguiente, que dice, respecto a la obligación de denunciar, ¿se debe informar a jefatura o hay cierta independencia en ese ámbito? Lo otro, ¿qué sucede si mi jefatura no está de acuerdo con la idea de denunciar? Ahí caemos en esta obligatoriedad un poquito, y también cada cual organismo, sobre todo en el tema educacional, por ejemplo, tienen sus protocolos para realizar las denuncias correspondientes. Y se debe hacer. Hay muchas jefaturas, ¿cierto?, que lamentablemente se saltan un poco de ese aspecto, tal vez como para evitar ciertos conflictos, como bien menciona Danilo. Eh, entonces, igualmente hay que siempre tener el foco del interés superior del niño, como les habíamos comentado anteriormente, y este mundo que representa cada uno, como bien comentaba Danilo. Exactamente. Resumiendo la respuesta, es netamente estarse al protocolo, ¿ya? Y si hay una especie de contradicción con la jefatura, ¿ya? No hay norma que señale quién prevalece por sobre el otro,
¿ya? O simplemente establecer que el criterio principal es el interés superior del niño, niña y adolescente y el riesgo inminente, Eso. ¿ya? Mm. No sé si realmente eso solucionaba la duda, porque no es como que no existe una respuesta concreta a eso. Cada caso particular es un mundo, ¿ya? Claro, efectivamente. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedes denunciar un maltrato hacia un menor si si él o ella no quiere hablar y la madre no se da por enterada del maltrato? Claro. Yo creo que esto es más jurídico, ¿no, Marcela? Ya, Adelante. muchas gracias. Ya, me remito al criterio del riesgo inminente, ¿ya? Porque si tú ves un maltrato y tú ves que inminentemente esto va a continuar a lo largo del tiempo, ¿ya? Y si el niño ni adolescente no quiere hablar y la adulta no se da por enterada, como bien dices, tienes que denunciar, ¿ya? Porque tienes que sopesar, ¿ya? Ya, aquí hay una conducta de maltrato sobre la cual, de acuerdo a mi ciencia o arte, que es la de usted obviamente, ¿ya? No puedo hacer nada al respecto, pero a pesar de las otras personas no quieren denunciar, no quieren hacer nada, yo tengo el deber y la obligación ya de hacerlo, si trabajas en una institución, ¿ya? Espero haber resolucionado tu pregunta. Bárbara Ruz. ¿Qué sucede si de manera reiterada no se respeta la cautelar del alejamiento en una causa de familia? Ya, yo creo que esto es legal, ¿ya? Bárbara, hay que buscar un abogado inmediatamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, hay que hacer estas constancias y hacerlas presentes ante tribunales, ¿ya? Pero los tribunales, de acuerdo a la carga, o derechamente, porque las personas no conocen a qué darle énfasis, ¿ya? Al interponer una denuncia o dejar constancias, los abogados nos encargamos de eso, ¿ya? En el sentido de que nosotros sabemos cómo redactar las cosas, qué hacer o decir y en qué momento para que esto no siga sucediendo, porque si la persona no está asesorada, puede que el tribunal no haga nada al respecto, puede que el tribunal dicte resoluciones de señalándose, téngase presente, cítese a las partes a una audiencia en tal fecha, y a esa audiencia puede que no sepas conectarte, o sea, no que no sepas conectarte, pero puede que no te llegue esa notificación. En cambio, los abogados sí nos encargamos de eso, ¿ya? Entonces, siempre recomiendo estar asesorado por un abogado o abogada en estas circunstancias, ¿ya? ¿Cómo es el procedimiento de denuncia directo al Tribunal de Familia? ¿Se hace presencial o también existen formas de remotas de hacerlo? Existe una forma remota, ¿ya? Entras a la página del Poder Judicial, ya que es pejud.cl, ¿ya? O, en su efecto, entras a Oficina Judicial Virtual, ¿ya? En ambos llegas a una pestañita que se llama Trámite Fácil. Le haces clic a esa ventanita de Trámite Fácil, ¿ya? Y ahí te da muchas opciones y entre eso es denunciar, ¿ya? Y ahí se va a abrir un cuestionario en que tú completas y después lo envías, ¿ya? Ahí inmediatamente se tiene por interpuesta la denuncia. Obviamente, yo siempre recomiendo que haya un abogado o abogada asesorando todo esto, porque el tribunal puede ocurrir que reciba la denuncia y puede que se establezca que el acto no constituye un acto de violencia intrafamiliar. Es decir, no queda en nada. Y la víctima puede que no esté de acuerdo con ello. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque puede que la denuncia no se establezca y no le dé énfasis a lo que jurídicamente es importante y por ende el juez lo pase desapercibido y que rechace en fondo esta denuncia. Entonces, ergo, contestando la pregunta, sí existe un mecanismo para hacerlo online, ¿ya? Y que de todas formas es mejor hacerlo asesorado por un abogado o abogada, ¿ya? Ah, y evidentemente existe se puede hacer presencial, se acerca al mesón de atención al cliente, dice, quiero hacer una denuncia, me van a decir lo más probable pase por aquí y se va a tener por realizada la denuncia. Mm. No veo más preguntas. Creo que hay una en el chat. Dice, en el caso de que un estudiante tenga reiterada inasistencia, llega atrasado regularmente al colegio, tiene malas calificaciones, ¿esas acciones constituyen negligencia parental?
vulneración de derecho y el colegio debe denunciar. Bueno, igualmente insistimos, todo esto es un mundo y lógicamente si se ven estas situaciones, hay acciones que también uno puede realizar, por ejemplo, verificar en qué situación está, hablar con apoderados, etcétera, si hablamos como en contexto cierto educacional. Y claro, puede constituir una negligencia parental en estos cuidados que son básicos, como el aspecto cierto educacional. Ahora, insisto, igual es importante visualizar qué situaciones se han realizado previamente para evitar tal vez que esta situación se signifique o llegar como a otras instancias en donde tal vez se vea deserción escolar, ¿ya? Y a partir de eso, ¿cierto? Se puede realizar efectivamente como alguna denuncia o informar al tribunal directamente o a la oficina de protección de derecho, por ejemplo. Y con eso, estimado Danilo, creo que estaríamos todas las preguntas. Exactamente. Sí. Buenísimo. Bueno, agradecerles entonces, Marcela, Danilo, por esta interesante exposición que tuvimos esta tarde. Muchas gracias también a todos quienes aportaron con sus preguntas. Me imagino que para todos también fueron un aporte en este tema. Así que recordarles que este video va a quedar en nuestro sitio web, psicología.ud.cl, entre mañana jueves y el viernes. Lo pueden revisar ahí. Y dejarlos invitados entonces para que también revisen nuestra página web para el último webinar organizado por el SPI de Concepción, que va a ser el 9 de agosto. Así que ahí cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y de correo electrónico para que estén al tanto de toda la información. Así que Danilo, muchas gracias, Marcela, a ti también y a todos y todas quienes nos vieron y nos acompañaron hoy.